Mientras te preparas para el descanso, siente por un momento la solidez del mundo que te rodea. La cama en la que yaces, el suelo bajo ella, la estructura misma del lugar que llamas hogar. Todo parece permanente, estable, inmutable. Piensa en el aire que respiras, en el agua que forma la mayor parte de tu ser. Todo ello parece intrínsecamente terrestre, nacido de este planeta y perteneciente a él. Pero la historia de la Tierra, la verdadera crónica de sus orígenes, no comienza aquí. No empieza con rocas, ni con océanos, ni con una atmósfera. La historia de la Tierra comienza mucho antes, a miles de años luz de distancia y miles de millones de años en el pasado, no en un acto de creación, sino en un acto de una destrucción magnífica y violenta, la muerte de una estrella. Cada átomo de tu cuerpo que no es hidrógeno, el hierro en tu sangre, el carbono en tus células, el oxígeno que llena tus pulmones, fue forjado en el corazón inimaginablemente caliente y denso de una estrella gigante que vivió y murió mucho antes de que el Sol existiera. Imagina una de estas estrellas ancestrales, cientos de veces más grande que nuestro Sol, llegando al final de su vida. Durante millones de años, ha fusionado hidrógeno en helio, y luego helio en carbono, y así sucesivamente, creando elementos cada vez más pesados en su núcleo, como una inmensa forja alquímica. Pero cuando finalmente crea hierro, el proceso se detiene. El horno se apaga. En un instante, la inmensa gravedad de la estrella, que ya no es contrarrestada por la presión de la fusión, provoca que su núcleo colapse sobre sí mismo a una velocidad asombrosa. Y entonces rebota. La onda de choque resultante destroza la estrella en una de las explosiones más energéticas del universo, una supernova. Este cataclismo final es también el acto de generosidad más grande del cosmos. La explosión no solo libera una cantidad de luz que puede eclipsar a una galaxia entera, sino que también siembra el espacio circundante con todos los elementos pesados que la estrella creó durante su vida y otros aún más pesados que se forjaron en la propia explosión. El oro, la plata, el uranio, el carbono, el oxígeno, todo es esparcido a través del vacío interestelar. Son las cenizas de un gigante, el legado de una estrella muerta. A lo largo de eones, estas cenizas viajan por la galaxia, mezclándose con las vastas y frías nubes de hidrógeno y helio que son el material primordial del universo. Y es en el interior de una de estas nubes enriquecidas, una nebulosa que contenía no solo el material del Big Bang, sino también los restos reciclados de generaciones de estrellas muertas, donde la historia de nuestro propio hogar está a punto de comenzar. Antes de que estas cenizas cósmicas se unan para formar nuestro mundo, surge una pregunta. ¿Qué es lo que más te asombra del planeta Tierra? Comparte tu pensamiento en los comentarios, y si disfrutas de estas historias sobre nuestros orígenes, considera suscribirte para no perderte futuros viajes en el tiempo. Hace unos 4.600 millones de años, en un tranquilo brazo espiral de la Vía Láctea, una de estas nubes moleculares comenzó a sentir una perturbación. Quizás la onda de choque de otra supernova cercana la empujó, o quizás, simplemente, su propia gravedad alcanzó un punto de inflexión. La nube, que se extendía por varios años luz, comenzó a colapsar sobre sí misma. A medida que se contraía, su rotación se aceleraba por la conservación del momento angular, de la misma manera que una patinadora sobre hielo gira más rápido cuando recoge sus brazos. La nube comenzó a aplanarse, formando un inmenso disco giratorio de gas y polvo, conocido como una nebulosa solar. La mayor parte de la materia se acumuló en el centro de este disco. La presión y la temperatura en el núcleo se volvieron tan inmensas, tan extremas, que los átomos de hidrógeno comenzaron a fusionarse. En un destello de luz y energía que barrió el disco circundante, una nueva estrella nació, nuestro Sol. Pero no toda la materia de la nube primordial fue a parar a la estrella. Alrededor del joven y turbulento Sol quedó un disco de material sobrante, un remolino de gas y polvo de miles de millones de kilómetros de ancho. Este es el disco protoplanetario. Era un lugar caótico y desolado, una mezcla del hidrógeno y el helio originales del universo,
pero crucialmente, también estaba enriquecido con ese fino polvo de elementos pesados, las cenizas de las estrellas gigantes que habían venido antes. Ese polvo, esas motas de carbono, silicio, hierro y oxígeno, eran las semillas de los mundos. Eran los ladrillos con los que se construirían los planetas, las lunas, los asteroides y, eventualmente, todo lo que conocemos. La historia del nacimiento de la Tierra no es, por tanto, una historia de creación a partir de la nada. Es una historia de reciclaje a una escala cósmica. Es la prueba de que, para que un mundo pueda nacer y albergar vida, una estrella, en algún otro lugar y en algún otro tiempo, primero tuvo que morir. El Sol recién nacido era el centro de un inmenso y giratorio disco de gas y polvo, los restos del colapso de la nebulosa primordial. Este disco protoplanetario que se extendía por miles de millones de kilómetros era el lugar de nacimiento de los mundos. Era un lugar de una belleza desolada y caótica, una fina niebla de hidrógeno y helio, salpicada por el ingrediente más importante de nuestra historia, las motas de polvo, las cenizas de las estrellas muertas. La pregunta que se cernía sobre esta escena era monumental. ¿Cómo puede esta delgada sopa de partículas microscópicas, más finas que el humo, unirse para formar un planeta sólido de 12.000 kilómetros de diámetro? La respuesta es un proceso de una paciencia y una violencia exquisitas, una historia de construcción cósmica que se desarrolla a lo largo de millones de años, un proceso llamado acreción. En los inicios del disco, los granos de polvo eran tan pequeños y estaban tan esparcidos que la fuerza de la gravedad era completamente insignificante para ellos. La primera fuerza que comenzó a unirlos fue mucho más sutil, la electricidad estática. Al igual que una mota de polvo se adhiere a la pantalla de un televisor, las partículas de silicato y carbono en el disco giratorio chocaban suavemente y se quedaban pegadas. Lentamente, a lo largo de miles de años, estos primeros encuentros crearon agregados más grandes, estructuras frágiles y porosas, como copos de nieve de hollín que flotaban en el gas del disco. Eran los primeros ladrillos de nuestro mundo, ensamblados no por la fuerza de la gravedad, sino por el suave murmullo de la atracción electrostática. A medida que estos copos de nieve cósmicos crecían, barriendo más y más polvo en su camino, alcanzaron el tamaño de guijarros y luego de rocas. Y en algún punto de este crecimiento se cruzó un umbral invisible. Los objetos se volvieron lo suficientemente masivos como para que su propia gravedad, aunque todavía débil, comenzara a ser más fuerte que las fuerzas del gas circundante. Y aquí es donde el proceso se aceleró de forma exponencial. Un objeto que era ligeramente más masivo que sus vecinos tenía una atracción gravitacional ligeramente mayor. Esta atracción le permitía atraer más rocas y polvo, lo que aumentaba su masa, lo que a su vez aumentaba su gravedad, permitiéndole atraer aún más material. Fue un efecto de bola de nieve, un proceso de crecimiento descontrolado. A lo largo de unos pocos millones de años, este proceso transformó el disco, que pasó de ser una suave niebla de polvo a ser un enjambre furioso de millones de cuerpos sólidos de un tamaño considerable. Eran los planetesimales, objetos que variaban en tamaño desde el de una ciudad hasta el de un pequeño país. El sistema solar interior ya no era un lugar tranquilo, sino un campo de tiro cósmico, un enjambre de millones de rocas masivas en órbitas caóticas y superpuestas, todas compitiendo por la misma materia prima. La fase de construcción suave había terminado. Ahora comenzaba la era de la violencia. En esta nueva y caótica fase, los planetesimales más grandes, que ahora podemos llamar embriones planetarios, se convirtieron en los matones gravitacionales de sus vecindarios. Su inmensa gravedad comenzó a perturbar las órbitas de los cuerpos más pequeños, atrayéndolos en colisiones de una energía devastadora. Cada impacto añadía más masa al embrión en crecimiento, limpiando su zona orbital de escombros. Pero los eventos más espectaculares eran las colisiones entre los propios embriones planetarios. Imagina dos mundos del tamaño de nuestra luna, chocando de frente. La energía liberada en un impacto así sería suficiente para fundir ambos cuerpos por completo,
creando un único objeto más grande a partir de sus restos fusionados. La historia de la formación de la Tierra no es la de un crecimiento suave y constante, sino la de una serie de estas colisiones titánicas y violentas. Durante decenas de millones de años, el sistema solar interior fue un lugar de una destrucción y una creación inimaginables, un torneo gravitacional en el que solo los más grandes sobrevivían. De los quizás 100 embriones planetarios que se formaron inicialmente en nuestra región del sistema solar, la mayoría fueron destruidos, pulverizados en colisiones o expulsados al espacio profundo por los tirones gravitacionales de sus hermanos mayores. Al final de este brutal proceso de selección natural cósmica, que duró unos 100 millones de años, solo quedaron 4 supervivientes en el sistema solar interior. 4 embriones que habían ganado la batalla gravitacional y que habían barrido la mayor parte de los escombros de sus zonas orbitales. Esos 4 supervivientes son los planetas que conocemos hoy: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Son los afortunados ganadores de un torneo de una violencia inimaginable, y la Tierra, al final de este proceso, había alcanzado casi su tamaño actual. Pero no era el mundo azul y blanco que conocemos, era el resultado directo de su violento nacimiento. Una esfera incandescente de roca fundida, un infierno líquido con una superficie de magma hirviendo, aún bombardeada por los últimos restos de la construcción. El planeta había sido ensamblado, pero su historia apenas comenzaba a ser forjada en el fuego. El violento torneo de la acreción había terminado. La Tierra había emergido como una de las 4 vencedoras del sistema solar interior, habiendo barrido y asimilado a sus rivales más pequeños. Había alcanzado su tamaño final, pero el planeta que nació de este caos no era un refugio, era un infierno. La era más antigua de la historia de nuestro planeta, un tiempo tan remoto y violento que apenas quedan rocas que lo atestiguen, es conocida acertadamente como el Eón Adeico, en honor a Hades, el inframundo de la mitología griega. Durante sus primeras decenas de millones de años, la Tierra fue un mundo irreconocible, una esfera brillante y resplandeciente en la oscuridad del espacio, con una superficie que no era de roca sólida, sino un océano global de magma hirviente. Este estado infernal era el resultado directo de su violento nacimiento. El primero de los fuegos que la forjaron fue el calor de la propia acreción. La fase final de la formación planetaria estuvo marcada por un bombardeo incesante de planetesimales y grandes asteroides. Cada uno de estos impactos era un evento de una energía colosal. Un solo objeto de unos pocos kilómetros de diámetro, al chocar contra la joven Tierra, liberaría la energía de millones de bombas atómicas, una explosión capaz de vaporizar la roca y de mantener el océano de magma en un estado de ebullición perpetua. La superficie de la Tierra primitiva era un paisaje de pesadilla, un mar de lava anaranjada bajo un cielo espeso y polvoriento, constantemente iluminado por el destello de los impactos. Pero el planeta no solo era calentado desde el exterior, sino también desde su interior. Los materiales que formaron la Tierra, las cenizas de las estrellas antiguas, contenían una gran cantidad de elementos radiactivos inestables. A medida que estos átomos, atrapados en las profundidades del planeta, se desintegraban, liberaban un inmenso calor. Este proceso de calentamiento radiogénico actuaba como un horno nuclear en el corazón del mundo, cocinando el planeta desde dentro hacia afuera y asegurando que permaneciera en un estado fundido durante mucho tiempo. Y es en este estado, como un mundo completamente líquido, que ocurrió el evento más importante de su estructuración interna, la diferenciación planetaria. En el caos del océano de magma, los elementos que componían la Tierra eran libres de moverse, y bajo la influencia inexorable de la gravedad, comenzaron a separarse por su densidad, en un proceso lento pero imparable. Imagina una vinagreta que se deja reposar. El aceite, más ligero, se separa y sube a la superficie, mientras que el vinagre, más denso, se asienta en el fondo. La Tierra primitiva hizo exactamente lo mismo a una escala planetaria. Los elementos más pesados, principalmente el hierro y el níquel, comenzaron a hundirse lentamente a través del mar de roca fundida. Durante millones de años, una incesante lluvia de metal líquido cayó hacia el centro del planeta. Este evento, a veces llamado la catástrofe del hierro, no fue una catástrofe en un sentido destructivo,
sino en uno transformador. Al final de este proceso, la mayor parte del hierro y el níquel del planeta se había acumulado en su centro, formando un núcleo metálico denso y supercaliente. Los materiales más ligeros que quedaron atrás, principalmente minerales de silicato, formaron la siguiente capa, un océano de roca fundida de miles de kilómetros de espesor que envolvía al núcleo, el manto. Y finalmente, los compuestos más ligeros de todos, como la escoria en un alto horno, flotaron hasta la superficie. Allí, expuestos al frío del espacio, comenzaron a enfriarse y a solidificarse, formando la primera y delgada corteza del planeta. Era una piel frágil y negra, constantemente fracturada por el movimiento del magma que había debajo y perforada por los impactos que seguían lloviendo desde el espacio. Así, en el lapso de unos pocos zumbidos de la historia cósmica, la Tierra pasó de ser una bola homogénea y caótica de material fundido a ser un planeta estructurado y en capas, con un núcleo de hierro, un manto de silicato y una fina corteza. Este proceso de diferenciación no fue simplemente un cambio arquitectónico, fue el evento que preparó el escenario para todo lo que vendría después. La formación de un núcleo de hierro líquido y giratorio fue el requisito previo indispensable para la creación del campo magnético de la Tierra, el escudo invisible que un día protegería su atmósfera y permitiría que la vida floreciera. El planeta había forjado su corazón y se había puesto su primera piel. Pero este mundo infernal, que apenas comenzaba a tomar forma, estaba a punto de enfrentarse al evento más violento y transformador de toda su historia, una colisión de tal magnitud que daría a luz a nuestro compañero celestial y definiría el destino de nuestro mundo para siempre. La joven Tierra, ya estructurada con su núcleo de hierro y su manto de roca fundida, continuaba su viaje solitario alrededor del Sol. Pero el sistema solar primitivo no era el lugar ordenado y estable que conocemos hoy. Era un vecindario concurrido y caótico, todavía lleno de los restos de la construcción planetaria. Decenas de embriones planetarios, mundos del tamaño de la Luna o de Marte, seguían vagando por órbitas inestables, en un juego de billar cósmico que duraba millones de años. Y la Tierra, sin saberlo, no estaba sola en su camino orbital. Compartía su espacio con otro mundo, un gemelo perdido cuyo destino estaba a punto de entrelazarse con el nuestro de la forma más violenta y creativa imaginable. Los científicos han bautizado a este planeta perdido como Theia, en honor a la Titánide de la mitología griega, que fue la madre de Selene, la diosa de la luna. Theia era un mundo por derecho propio, un planeta del tamaño de Marte que se había formado a partir del mismo disco de polvo y gas que la Tierra. Probablemente tenía una estructura similar, con su propio núcleo de hierro y su propio océano de magma. Durante un tiempo es posible que coexistiera pacíficamente con la Tierra, quizás atrapado en un punto de equilibrio gravitacional, siguiendo o precediendo a nuestro planeta en la misma órbita. Pero en el ballet del cosmos, incluso la más mínima perturbación puede convertir una danza estable en una espiral de caos. La órbita de Theia se desestabilizó y comenzó la inevitable y lenta caída hacia su hermano mayor. Imaginemos la escena desde la superficie infernal de la Tierra primitiva. En el cielo espeso y anaranjado, un nuevo objeto habría comenzado a crecer. Al principio, una estrella rojiza y brillante. Luego, a lo largo de miles de años, se habría convertido en un disco, un segundo sol ominoso en el cielo, creciendo día a día, hasta llenar el horizonte. El final de Theia y el renacimiento de la Tierra estaban a punto de colisionar. El impacto, cuando finalmente ocurrió hace unos 4.500 millones de años, no fue una colisión frontal, sino un golpe oblicuo, un impacto rasante de una energía que desafía toda descripción. En el instante del contacto, dos mundos se convirtieron en uno. La corteza de Theia se pulverizó y la delgada piel de la Tierra primitiva se desgarró, exponiendo el manto fundido que había debajo. La energía liberada fue equivalente a la de billones de bombas atómicas, un cataclismo de una magnitud tal que es casi imposible de visualizar. La colisión no solo fundió las superficies de ambos planetas, los vaporizó. El núcleo de hierro de Theia, al ser tan denso, se hundió a través del manto de la Tierra para fusionarse con el núcleo de nuestro propio planeta, añadiendo su masa a la nuestra. Pero una inmensa porción del manto de Theia, más ligero,
junto con una parte significativa del manto de la Tierra, fue arrancada y lanzada al espacio en una explosión colosal, una pluma de roca vaporizada y de magma líquido que se expandió a una velocidad increíble. El planeta que emergió de este infierno ya no era la Tierra que había sido unos momentos antes. El impacto la había reseteado por completo. Su superficie volvió a ser un océano de magma global, pero ahora mucho más profundo y miles de grados más caliente que antes. La energía del impacto fue tan grande que probablemente vaporizó cualquier atmósfera primitiva que pudiera haberse formado, dejando al planeta desnudo una vez más. El golpe también alteró drásticamente el movimiento de nuestro mundo. La rotación de la Tierra se aceleró de forma espectacular. Un día en la Tierra primitiva post-impacto podría haber durado tan solo 5 horas. Y lo que es más importante, el eje de rotación de nuestro planeta fue violentamente inclinado, una inclinación que conservamos hasta el día de hoy y que es la responsable de la existencia de las estaciones. Pero el efecto más espectacular no estaba en la propia Tierra, sino a su alrededor. La inmensa nube de roca vaporizada y de magma líquido que había sido eyectada al espacio no escapó de la gravedad de la Tierra. En su lugar, entró en órbita, formando un denso y brillante anillo de escombros alrededor de nuestro planeta ecuatorial. Durante un breve periodo de tiempo geológico, la Tierra se pareció a Saturno, pero su anillo no era de hielo, sino de roca fundida y de vapor incandescente. Era un espectáculo de una belleza terrible, un planeta maltratado y giratorio, con su superficie al rojo vivo, rodeado por un halo luminoso hecho de sus propias entrañas y de los restos de su gemelo perdido. Este anillo de fuego no duraría mucho, pero de su material, a partir de esta destrucción mutua, un nuevo mundo estaba a punto de nacer. La Tierra era una esfera de magma maltratada y giratoria, envuelta en un sudario de sus propias entrañas. A su alrededor, un anillo de roca vaporizada y escombros incandescentes formaba un halo de una belleza terrible, un monumento efímero a la colisión con Theia. Este anillo de fuego no estaba destinado a perdurar. Era una estructura inestable, un enjambre de miles de millones de fragmentos en una órbita caótica, y la fuerza que había gobernado el nacimiento de la propia Tierra, la gravedad, comenzó inmediatamente a imponer su orden sobre él. Desde el caos de la destrucción, una nueva creación estaba a punto de emerger. El proceso fue una repetición a cámara rápida del nacimiento de la propia Tierra. Dentro del denso anillo de escombros, las partículas de roca líquida y sólida comenzaron a chocar y a unirse. Pequeños grumos se convirtieron en rocas más grandes, y las rocas más grandes, con su mayor atracción gravitacional, comenzaron a atraer a sus vecinas más pequeñas. Se desató un efecto de bola de nieve, un frenesí de acreción en el que los ricos se hicieron más ricos. Unos pocos cuerpos, que por puro azar eran ligeramente más masivos que el resto, se convirtieron en los centros de gravedad dominantes del anillo, barriendo y devorando sin piedad el material que se encontraba en su camino. En un periodo de tiempo asombrosamente corto para los estándares cósmicos, quizás tan solo un año, y casi con toda seguridad menos de un siglo, la mayor parte de la masa del anillo se había fusionado en un único y gran cuerpo. Un nuevo mundo había nacido. La Luna. Pero esta luna recién nacida no era la esfera serena y plateada que adorna nuestras noches. Era una imagen especular de su planeta madre. Una esfera más pequeña, pero igualmente infernal, de roca fundida. Su superficie era un océano de magma, calentado a miles de grados por la inmensa energía liberada en las incesantes colisiones de su propia y violenta formación. Brillaba con un intenso resplandor rojizo en el cielo de la Tierra. Un segundo infierno en órbita, un hijo nacido del fuego. Y aquí es donde la escena se vuelve verdaderamente sobrecogedora. Esta luna recién nacida se formó increíblemente cerca de la Tierra. Las simulaciones sugieren que coalesció a una distancia de apenas 20 o 30.000 kilómetros de nuestro planeta, más de 10 veces más cerca de lo que se encuentra hoy. Para un hipotético observador en la superficie de la Tierra primitiva, la vista habría sido inimaginable. La luna habría aparecido en el cielo como un orbe colosal, quizás 15 o 20 veces más grande de lo que la vemos en la actualidad. Habría dominado el firmamento, un disco inmenso y resplandeciente, con su superficie de magma rojizo agitándose y brillando con un calor visible.
y este orbe gigante no se movía lentamente por el cielo, sino que corría a una velocidad vertiginosa. El impacto de Theia había acelerado la rotación de la Tierra a tal punto que un día duraba apenas 5 horas. La inmensa luna roja, por tanto, saldría y se pondría en el cielo en poco más de un par de horas, una aparición espectacular y fugaz que dominaría la corta y violenta jornada de la Tierra primitiva. Era una relación de una intimidad y una escala que nunca más se volvería a ver en nuestro sistema solar. Dos mundos heridos, uno grande y otro más pequeño, ambos incandescentes y fundidos, girando uno alrededor del otro en una danza rápida y silenciosa. La formación de la Luna a partir de los escombros de esta colisión explica elegantemente muchos de los misterios de nuestro satélite. Explica por qué la Luna tiene una composición tan similar a la del manto de la Tierra, pero un núcleo de hierro tan pequeño. Está hecha principalmente del material más ligero de ambos planetas, que fue el que salió despedido en el impacto. Explica por qué las rocas lunares están completamente desprovistas de agua y otros elementos volátiles. El inmenso calor del impacto los vaporizó y los barrió, y explica la órbita única de la Luna y la inclinación del eje de la Tierra. La teoría del gran impacto, nacida para explicar un enigma, se convirtió en la piedra angular de nuestra comprensión de la historia de nuestro propio mundo. El cataclismo había terminado. El caos había dado a luz al orden. De las cenizas de un planeta perdido y de las entrañas de una Tierra herida, había nacido una compañera. El sistema solar ahora albergaba un nuevo y raro tipo de sistema, un planeta doble. Juntos, estos dos mundos, uno grande y otro pequeño, comenzarían un largo viaje de enfriamiento y evolución, ligados para siempre por la fuerza de la gravedad. Su danza apenas comenzaba, una danza que a lo largo de miles de millones de años ralentizaría la furiosa rotación de la Tierra, empujaría a la Luna a una órbita cada vez más lejana y estabilizaría nuestro planeta creando las condiciones que eventualmente permitirían el surgimiento de la vida. El acto más violento de la historia de la Tierra había terminado. De las cenizas de la colisión con Theia había nacido un nuevo sistema, una configuración planetaria única en nuestro sistema solar, un planeta doble. La Tierra, ahora más grande y girando a un ritmo frenético, y la Luna, un orbe de magma colosal y peligrosamente cercano, comenzaron una danza gravitacional que definiría el futuro de ambos mundos durante los siguientes 4.000 millones de años. Su relación, forjada en el fuego de un impacto, no era la de un planeta y un satélite distante, sino la de dos compañeros íntimos cuya inmensa fuerza de gravedad mutua comenzaría a esculpirse y a transformarse el uno al otro de maneras profundas y duraderas. Lo primero y más dramático de estos efectos fueron las mareas. Hoy conocemos las mareas como el suave ascenso y descenso de nuestros océanos de agua, un fenómeno gobernado principalmente por la Luna. Pero en la Tierra primitiva no había océanos de agua. Había un océano global de roca fundida. Y la Luna no era un pequeño disco plateado en la lejanía. Era una presencia monstruosa en el cielo. La atracción gravitacional de esta inmensa y cercana Luna sobre el océano de magma de la Tierra era miles de veces más fuerte que la que ejerce sobre nuestros océanos hoy. Creó unas mareas de una escala apocalíptica. Inmensos bultos de roca líquida, quizás de varios kilómetros de altura, se levantaban en la superficie de la Tierra, y como el planeta giraba sobre su eje cada 5 horas, estas olas de magma barrían la superficie a velocidades supersónicas, un tsunami perpetuo de roca fundida que circunnavegaba el planeta sin cesar. La Tierra, a su vez, ejercía una fuerza de marea igualmente poderosa sobre la Luna, que también estaba fundida. Esta fuerza frenó la rotación de la Luna muy rápidamente y la bloqueó en su lugar, un fenómeno conocido como acoplamiento de marea. Fue en estos primeros momentos de su historia que la Luna quedó condenada a mostrarle siempre la misma cara a la Tierra, un estado que mantiene hasta el día de hoy. Pero el efecto de las mareas de la Luna sobre la Tierra tendría una consecuencia mucho más lenta y profunda, una que cambiaría el ritmo mismo de nuestro mundo. Imagina a una patinadora sobre hielo que gira muy rápido. Si extiende sus brazos, su rotación se ralentiza. De una manera análoga, el tirón gravitacional que la Luna ejercía sobre los bultos de marea de la Tierra
Actuaba como un freno constante. La fricción de estas inmensas olas de magma, al ser arrastradas por el planeta, disipaba la energía de rotación de la Tierra, ralentizando su giro. La energía no desaparecía. Por la ley de la conservación del momento angular, era transferida a la Luna. Y al recibir esta energía, la Luna hizo lo único que podía hacer. Comenzó a alejarse, entrando en una órbita cada vez más alta. Este proceso, el de la recesión lunar, comenzó en estos primeros momentos y continúa, de forma casi imperceptible, hasta el día de hoy. Cada año, la Luna roba una pequeña cantidad de la energía de rotación de la Tierra y la utiliza para alejarse de nosotros unos 4 centímetros. Es la danza más larga y majestuosa de nuestro sistema solar. Durante miles de millones de años, el día de la Tierra se ha ido alargando, desde sus frenéticas 5 horas iniciales hasta las 24 que conocemos, y la Luna ha pasado de ser esa presencia abrumadora en nuestro cielo a convertirse en el compañero sereno y distante que es hoy. Pero quizás el regalo más importante que esta joven y masiva Luna le dio a la Tierra fue la estabilidad. El eje de rotación de un planeta, por sí solo, puede ser inestable. Planetas como Marte han experimentado oscilaciones caóticas en su inclinación a lo largo de su historia, lo que provoca cambios climáticos extremos y catastróficos. La Tierra, sin embargo, tuvo la inmensa fortuna de tener una Luna grande y cercana. La poderosa atracción gravitacional de la Luna actuó como un ancla, como la varilla de equilibrio de un funambulista. Estabilizó la inclinación del eje de la Tierra, evitando que se tambaleara salvajemente. Le dio a nuestro planeta un clima predecible, con un ciclo regular de estaciones. Esta estabilidad climática a largo plazo, un regalo directo de la violenta colisión que formó la Luna, fue casi con toda seguridad un ingrediente crucial, quizás indispensable, para que la vida compleja pudiera surgir y prosperar miles de millones de años después. Así, la catástrofe que casi destruyó nuestro planeta se convirtió en su mayor bendición. El impacto con Theia no solo nos dio una luna, sino que a través de ella nos regaló el tiempo y la estabilidad. Puso en marcha la lenta danza que alargaría nuestros días y que nos daría las estaciones predecibles que gobiernan la vida. El evento más violento de la historia de nuestro mundo fue, paradójicamente, el que lo preparó para un futuro de calma y, eventualmente, de vida. La danza de los dos mundos incandescentes, la Tierra y la Luna, continuaba en la oscuridad del joven sistema solar. Su íntima conexión gravitacional había comenzado el largo y paciente proceso de estabilizar nuestro planeta, preparándolo para un futuro que aún era inimaginablemente lejano. Pero para que ese futuro pudiera existir, la Tierra primero tenía que superar su propia naturaleza infernal. Tenía que enfriarse. El calor de su formación, de la incesante lluvia de impactos y de la furia radiactiva de su interior, había creado un mundo de fuego. El siguiente capítulo en la historia de nuestro planeta es la crónica de cómo este infierno líquido comenzó a solidificarse, a formar su primera piel y a despertar el escudo invisible que un día protegería la vida. El océano de magma que cubría la totalidad de la Tierra primitiva no podía permanecer líquido para siempre. Su superficie, expuesta al frío absoluto del espacio, comenzó a irradiar su inmenso calor, iniciando un proceso de enfriamiento que duraría cientos de millones de años. A medida que la capa superior de la roca fundida perdía calor, su temperatura finalmente cayó por debajo del punto de solidificación. Y en ese momento, las primeras rocas de la Tierra comenzaron a formarse. No eran continentes, ni siquiera islas. Eran delgadas y frágiles balsas de una corteza basáltica de color negro, flotando sobre el mar de magma interminable. Imagina la fina capa de hielo que se forma en la superficie de un lago en una noche fría. La primera corteza de la Tierra era así de precaria. Esta primera piel del planeta era constantemente atacada y reciclada. El bombardeo de asteroides, aunque menos intenso que en el apogeo de la acreción, continuaba, y cada impacto era lo suficientemente poderoso como para perforar esta delgada corteza y exponer de nuevo el magma hirviente que había debajo. Al mismo tiempo, el manto bajo la corteza no estaba quieto. Se agitaba en lentas y poderosas corrientes de convección.
como el agua en una olla hirviendo. Estas corrientes arrastraban las frágiles placas de roca, las fracturaban y las hundían de nuevo en las profundidades fundidas para ser recicladas. La superficie de la Tierra en esta era un paisaje caótico y dinámico, un mosaico en constante cambio de costras negras de roca sólida y fisuras brillantes de lava anaranjada. Mientras la superficie comenzaba esta larga y dolorosa transición del fuego a la roca, un evento mucho más importante y silencioso estaba ocurriendo en las profundidades del planeta. El proceso de diferenciación, la catástrofe del hierro, había concentrado una inmensa esfera de hierro y níquel fundidos en el centro del mundo. Y ahora, dos factores cruciales se combinaron para despertar una nueva fuerza. El primero era el calor que emanaba del núcleo interno sólido, que agitaba este hierro líquido en inmensas y turbulentas corrientes de convección. El segundo era la rápida rotación de la Tierra, que todavía giraba sobre su eje a un ritmo vertiginoso. La combinación de un fluido conductor, el hierro líquido, en movimiento, y una rotación rápida creó el motor más grande del sistema solar, la geodínamo. Este proceso convirtió el núcleo de la Tierra en un inmenso electroimán, y comenzó a generar un potente campo magnético, una fuerza invisible que brotó del interior del planeta y se extendió muy lejos en el espacio, envolviendo al mundo entero en una burbuja protectora, la magnetosfera. El despertar de este escudo fue, sin lugar a dudas, el evento más importante para el futuro de la habitabilidad de la Tierra. En esta etapa temprana, su función era proteger a la joven corteza del bombardeo de partículas del viento solar. Pero su verdadero papel crucial vendría más tarde. Sería el guardián de la futura atmósfera, el escudo que evitaría que el Sol la barriera y la lanzara al espacio, el mismo destino que, como ya sabemos, sufrió el planeta Marte. Así, al final de este periodo de enfriamiento, la Tierra ya no era una simple bola de fuego. Se había transformado en un sistema complejo y estructurado. Tenía un corazón de hierro que generaba un escudo protector. Tenía un manto turbulento que movía su superficie. Y tenía una primera corteza sólida, aunque todavía inestable. El infierno se estaba convirtiendo en un mundo. La etapa de la construcción había terminado, y la de la evolución geológica había comenzado. El planeta, ahora sólido y protegido, estaba listo para su siguiente gran transformación, el momento en que los gases atrapados en su interior serían liberados en un evento de desgasificación masiva, el evento que daría a luz a la primera atmósfera de nuestro mundo. La joven Tierra ya no era una bola de fuego sin forma. Tenía una estructura, un corazón de hierro, un manto turbulento y una primera y frágil piel de roca negra. Y lo que es más importante, estaba envuelta en el abrazo invisible de un campo magnético. El escenario estaba listo, pero el actor principal de la futura historia de la vida, la atmósfera, aún no había entrado en escena. El impacto de Theia, en su furia creativa, había barrido cualquier vestigio de la atmósfera primordial que el planeta pudiera haber acumulado. La Tierra en este momento era un mundo casi sin aire, una esfera silenciosa y sellada al vacío, cuya superficie estaba expuesta directamente a la dureza del espacio. El cielo, tal como lo conocemos, simplemente no existía. La pregunta, por tanto, era, ¿de dónde vino el aire? La respuesta no llegó del espacio exterior, sino de las profundidades del propio planeta. Los mismos materiales que se unieron para formar la Tierra, los planetesimales y los asteroides, no eran solo roca y metal. También contenían inmensas cantidades de compuestos volátiles, principalmente agua, carbono y nitrógeno, atrapados en su interior. Durante la fase del océano de magma, estos compuestos estaban disueltos en la roca fundida, bajo una presión inimaginable. Pero a medida que la superficie comenzó a enfriarse y a formar una corteza, esta presión disminuyó, y a través de las innumerables grietas, fisuras y, sobre todo, a través de la erupción de miles de volcanes, el planeta comenzó a exhalar. Este proceso, conocido como desgasificación volcánica, fue el primer y gran aliento de la Tierra, el evento que le dio al mundo su primera atmósfera duradera. Imagina la escena. La superficie de la Tierra primitiva era un paisaje de una actividad volcánica frenética. Volcanes en escudo gigantescos, mucho más grandes que cualquiera de los que existen hoy,
arrojaban ríos de lava negra por sus laderas. Pero no solo expulsaban roca fundida. Con cada erupción, liberaban al cielo miles de millones de toneladas de los gases que habían estado atrapados en el manto. Es un proceso similar al de abrir una botella de una bebida carbonatada. Al liberar la presión, el gas disuelto se escapa en una efervescencia. La Tierra primitiva en su conjunto estaba efervesciendo, liberando los gases de su interior para crear su cielo. Pero esta primera atmósfera no se parecía en nada al aire azul y rico en oxígeno que sustenta la vida hoy. Era una mezcla densa, pesada y completamente tóxica. El componente más abundante, con diferencia, era el vapor de agua. Inmensas cantidades de agua, que habían estado unidas a los minerales del manto, fueron liberadas como un vapor sobrecalentado, envolviendo al planeta en una capa de nubes increíblemente espesa y opaca. El segundo gas más importante era el dióxido de carbono, liberado en cantidades cientos de veces superiores a las actuales, lo que habría creado un efecto invernadero extremo, atrapando el calor del planeta y manteniendo la superficie a temperaturas muy elevadas. Junto a estos dos gases principales, los volcanes también exhalaron grandes cantidades de nitrógeno, el mismo gas inerte que hoy constituye casi el 80% de nuestro aire. Y una mezcla de otros compuestos mucho menos agradables, gases sulfurosos que habrían llenado el aire con el olor de huevos podridos, así como metano y amoníaco. Lo más importante de esta receta atmosférica es lo que faltaba. No había prácticamente nada de oxígeno libre. Para cualquier forma de vida que respire oxígeno, esta atmósfera habría sido instantáneamente letal, no solo por la falta de oxígeno, sino por su densidad, su temperatura y su composición venenosa. Para un hipotético observador en la superficie, el mundo habría sido un lugar sombrío y opresivo. La presión atmosférica habría sido quizás decenas de veces superior a la actual, una sensación pesada y aplastante. El cielo no habría sido azul. La densa capa de nubes de vapor de agua y la presencia de gases como el metano probablemente le habrían dado un color rojizo, anaranjado o marrón oscuro. La luz del joven sol apenas se habría filtrado a través de esta espesa envoltura, creando un estado de crepúsculo perpetuo en la superficie. La Tierra se había vestido con su primera atmósfera, pero era un manto oscuro, caliente y sofocante. Sin embargo, esta atmósfera infernal, rica en gases de efecto invernadero, fue crucial. Actuó como una manta, atrapando el calor del planeta y evitando que se congelara a medida que el calor inicial de su formación se disipaba. Y lo que es más importante, contenía en su seno, en forma de vapor, el ingrediente que estaba a punto de protagonizar la siguiente gran transformación del planeta. Todo ese vapor de agua no podía permanecer en el cielo para siempre. A medida que el planeta continuaba su lento enfriamiento, estaba a punto de comenzar a llover. La joven Tierra había exhalado, envolviéndose en un manto espeso, caliente y venenoso. Su primera atmósfera, una densa capa de vapor de agua y dióxido de carbono, actuaba como una manta, atrapando el calor y manteniendo la superficie del planeta a temperaturas infernales. Pero incluso bajo esta capa opresiva, el lento pulso del enfriamiento planetario continuaba. La roca negra de la corteza primordial seguía irradiando su calor al espacio, y con cada grado que perdía, se acercaba a un punto de inflexión, un umbral que desencadenaría la transformación más grande y dramática que el planeta había visto hasta entonces. Ese umbral era el punto de condensación del agua. Una vez que la superficie se enfrió lo suficiente como para que el agua líquida pudiera tocarla sin evaporarse instantáneamente, el destino de nuestro mundo cambió para siempre. El proceso comenzó en las capas altas y más frías de la atmósfera. Allí, el vapor de agua sobrecalentado comenzó a condensarse en diminutas gotas, formando nubes de una densidad y una extensión que empequeñecerían a cualquier tormenta que conozcamos. Y entonces, de estas nubes oscuras y perpetuas, cayó la primera gota de lluvia. Durante mucho tiempo, ninguna de estas gotas alcanzó el suelo. Se evaporaban en su largo descenso a través de las capas más calientes y densas de la atmósfera. Pero a medida que el planeta seguía enfriándose, las gotas caían cada vez más bajo, hasta que un día, una de ellas completó el viaje.
La primera gota de agua líquida aterrizó sobre la roca basáltica y caliente, chisporroteando en una pequeña nube de vapor. Fue un evento insignificante y a la vez el heraldo del mayor diluvio de la historia del sistema solar. Lo que siguió no fue una tormenta, sino una lluvia de una escala y una duración que desafían la imaginación. No fue un evento localizado, sino un diluvio global. Por toda la superficie del planeta, desde un polo al otro, comenzó a llover. Y no dejó de llover durante miles, quizás cientos de miles, de años. Fue un aguacero incesante y torrencial que caía de un cielo perpetuamente oscuro y cubierto. El sonido en la tierra primitiva habría sido el de un rugido ensordecedor y constante, el estruendo de un billón de cascadas cayendo sobre una roca desnuda. El agua, al principio, habría formado pequeños charcos que hervían y se evaporaban, pero a medida que la corteza se enfriaba por el propio contacto con la lluvia, los charcos se convirtieron en lagos y los lagos en mares. El agua corría por la superficie virgen, tallando los primeros valles y los primeros cañones, arrastrando sedimentos y minerales de la roca volcánica. Y toda esta agua comenzó a acumularse en las regiones más bajas del planeta, en las inmensas cuencas de impacto que eran las cicatrices de su violento nacimiento. Lentamente, a lo largo de incontables generaciones de esta lluvia eterna, estas cuencas se llenaron, los mares se unieron, las costas retrocedieron, hasta que la mayor parte de la superficie del planeta quedó sumergida. La Tierra había dejado de ser un mundo de fuego para convertirse en un mundo de agua. Pero este primer océano no era el océano azul y lleno de vida que conocemos hoy. Era un paisaje acuático alienígena. Primero estaba caliente. La corteza bajo él todavía estaba a una temperatura muy elevada, y el inmenso efecto invernadero de la atmósfera restante mantenía el agua a una temperatura quizás cercana a la ebullición. Era un océano global de agua casi hirviendo. Segundo, era ácido. El dióxido de carbono y los gases sulfurosos de la atmósfera se disolvían en el agua, creando una solución de ácido carbónico y sulfúrico. Y tercero, no era azul, sino probablemente de un color marrón verdoso, teñido por las inmensas cantidades de hierro y otros minerales que eran disueltos de la corteza volcánica expuesta. Era un océano caliente, ácido y turbio. La formación de este océano tuvo un efecto transformador en todo el planeta. Al llover, el agua retiró una inmensa cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera, disolviéndolo y atrapándolo finalmente en las rocas del fondo del océano. Esto redujo drásticamente el efecto invernadero, permitiendo que el planeta se enfriara aún más rápido. Fue el primer y más grande acto de regulación climática de la historia de la Tierra. El planeta había pasado de un mundo de fuego a uno de vapor, y ahora a uno de agua. Tenía una corteza sólida, un escudo magnético, y ahora un océano global. El escenario estaba casi completo. En las profundidades de estas aguas turbulentas, calientes y químicas, la siguiente y más misteriosa etapa de la historia estaba a punto de comenzar: el origen de la vida. La Tierra se había convertido en un mundo de agua. Un inmenso y primordial océano global, caliente y ácido, cubría ahora la mayor parte de la superficie del planeta, bajo un cielo espeso y perpetuamente nublado. Parecía que la fase más violenta de la historia de nuestro mundo había terminado, que el caos de la formación había dado paso a una larga y tranquila era de enfriamiento. Pero el sistema solar, en su juventud, guardaba una última y terrible convulsión. La calma era una ilusión. Desde las profundidades heladas del sistema solar exterior, una tormenta de una magnitud inimaginable se estaba gestando, una tormenta que sometería a la joven Tierra a su prueba de fuego final y que, paradójicamente, podría haber sido el evento que trajo consigo los ingredientes de la vida. Este evento es conocido como el bombardeo intenso tardío. Durante un periodo de unos 200 millones de años, hace aproximadamente 4.000 millones de años, la Tierra y todo el sistema solar interior fueron sometidos a un asalto de asteroides y cometas de una intensidad muy superior a la de cualquier época anterior o posterior. Durante mucho tiempo este pico de impactos fue un misterio, pero nuestras simulaciones modernas del sistema solar primitivo nos han dado una explicación probable y de una elegancia caótica.
La causa parece haber sido una danza gravitacional entre los gigantes de nuestro sistema solar. En esa época, los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, orbitaban al Sol en una configuración mucho más compacta, pero sus órbitas no eran perfectamente estables. En un momento dado, Júpiter y Saturno entraron en una resonancia orbital, alineándose de una manera que amplificó su tirón gravitacional mutuo, desestabilizando por completo la arquitectura del sistema solar exterior. El resultado fue un caos a una escala colosal. Urano y Neptuno fueron violentamente expulsados hacia el exterior, a sus órbitas actuales. En su migración, estos gigantes de hielo araron a través de un inmenso y denso disco de cometas y cuerpos helados que existía en esa región, el cinturón de Kuiper primordial. Fue como si alguien hubiera pateado un inmenso hormiguero cósmico. Miles de millones de cometas y asteroides fueron lanzados en todas direcciones, y un número inmenso de ellos fue enviado en trayectorias que se precipitaban hacia el interior del sistema solar. Durante los siguientes 200 millones de años, estos proyectiles helados y rocosos llovieron sobre los planetas interiores. Para la joven Tierra, este fue un período de un terror inimaginable. El cielo nocturno habría estado constantemente iluminado por el paso de los cometas, con sus colas brillantes y por el destello cegador de los impactos. No eran pequeños meteoritos, sino objetos de decenas o cientos de kilómetros de diámetro. La energía liberada por uno solo de estos impactos era suficiente para hervir instantáneamente miles de millones de toneladas de agua del océano, envolviendo al planeta en una atmósfera de vapor de roca durante meses. Un impacto lo suficientemente grande podría haber hervido la totalidad de los océanos, esterilizando por completo la superficie del planeta y aniquilando cualquier forma de vida incipiente que pudiera haber comenzado a formarse. El bombardeo intenso tardío fue una prueba de fuego, un posible botón de reinicio que podría haber forzado a la vida a comenzar no una, sino varias veces. Pero esta lluvia de destrucción era también una lluvia de creación. Los cometas y asteroides no eran simples rocas estériles, eran, y son, cápsulas del tiempo que contienen los ingredientes primordiales del sistema solar. Los cometas, en particular, son ricos en hielo de agua. Se cree que una porción significativa del agua que llena nuestros océanos hoy fue entregada a la Tierra por esta lluvia de proyectiles helados que reabastecieron nuestro planeta y contribuyeron a la profundidad de sus mares, y trajeron algo aún más precioso. Al analizar los meteoritos que caen a la Tierra hoy, que son restos de esta misma población de asteroides, los científicos han encontrado que son increíblemente ricos en moléculas orgánicas complejas. Contienen aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas, y nucleobases, las letras que forman el código del ADN y el ARN. El bombardeo que amenazaba con destruir la vida fue al mismo tiempo un servicio de entrega cósmico que sembró la superficie de la Tierra con los ladrillos químicos necesarios para construirla. Fue una espada de doble filo, una fuerza de aniquilación y, a la vez, de fertilización. Finalmente, hace unos 3.800 millones de años, la tormenta amainó. El sistema solar se asentó en la configuración estable que conocemos hoy. La lluvia de fuego y hielo cesó. La Tierra que emergió de este cataclismo era un mundo transformado. Sus océanos estaban llenos. Su superficie estaba marcada por las últimas grandes cicatrices de su infancia, y sus aguas estaban ahora enriquecidas con una compleja sopa de moléculas orgánicas traídas de los confines del sistema solar. El último gran acto de violencia había terminado. Una larga paz, que duraría miles de millones de años, estaba a punto de comenzar. El escenario, ahora sí, estaba completamente listo. En las tranquilas y oscuras profundidades de estos océanos recién fertilizados, el mayor de todos los secretos estaba a punto de desplegarse. La gran tormenta cósmica ha terminado. Durante millones de años la Tierra ha encontrado una paz precaria. Es un mundo acuático, un orbe azul oscuro envuelto en una atmósfera densa y anaranjada. Su superficie, ahora libre del bombardeo incesante, está dominada por un inmenso océano global, un océano caliente, salado, y gracias a la lluvia de cometas, enriquecido con una compleja sopa de moléculas orgánicas. Todos los ingredientes para la vida están presentes.
Un entorno estable, agua líquida en abundancia, los ladrillos químicos del carbono y una fuente de energía, ya sea la luz del joven sol o el calor del propio planeta. El escenario está perfectamente preparado, pero el paso de un escenario inerte a un actor vivo es el salto más grande y misterioso de todos. En las tranquilas y oscuras profundidades de este océano primordial, o en sus orillas volcánicas, la historia de nuestro planeta está a punto de dar su giro más profundo, el origen de la vida. Este es el misterio de la abiogénesis, el proceso por el cual la química, a través de una serie de pasos desconocidos, se organizó a sí misma para convertirse en biología. La brecha entre la molécula orgánica más compleja y la forma de vida más simple es inmensa. La vida, para existir, requiere un milagro de una triple improbabilidad. Primero, necesita un contenedor, una membrana que separe el yo del universo exterior, creando una célula individual. Segundo, necesita un motor, un metabolismo capaz de extraer energía de su entorno para repararse y mantenerse. Y tercero, y lo más crucial, necesita un plan, un replicador como el ARN o el ADN, una molécula capaz de almacenar la información para construir una copia de sí misma y de transmitir esa información a la siguiente generación. La forma en que estos tres sistemas increíblemente complejos surgieron de forma espontánea, a partir de una sopa química aleatoria, es, quizás, la pregunta más importante y sin respuesta de toda la ciencia. Los científicos han imaginado dos posibles cunas para este milagro. La primera es la visión clásica, una pequeña charca cálida, como la describió por primera vez Charles Darwin. Imagina las costas volcánicas de la Tierra primitiva, géiseres que arrojan vapor y pequeñas lagunas de agua calentadas por el calor geotérmico. En estas charcas, las moléculas orgánicas traídas por los cometas se concentrarían. Los ciclos de evaporación y rehidratación podrían haber forzado a estas moléculas a unirse, formando cadenas más largas y complejas. Y la energía de la luz ultravioleta del Sol, que en esa época llegaba sin el filtro de una capa de ozono, podría haber proporcionado la energía necesaria para desencadenar las reacciones químicas que, con el tiempo, dieron lugar al primer replicador. Es una historia de creación en la superficie, bajo un sol pálido. La segunda cuna es un lugar de una oscuridad y una presión inmensas, el fondo del océano primordial. Allí se encuentran las fuentes hidrotermales, grietas en el lecho marino por las que emana el calor y los compuestos químicos del interior de la Tierra. Ciertos tipos de estas fuentes, las chimeneas alcalinas, crean una red de pequeños poros en su estructura rocosa. Los científicos creen que estos poros podrían haber actuado como incubadoras naturales para la vida. El flujo constante de agua rica en químicos a través de estos pequeños compartimentos rocosos habría proporcionado un entorno protegido y un gradiente de energía perfecto, ideal para el surgimiento de los primeros ciclos metabólicos. Sería una historia de creación en las profundidades, protegida del caos de la superficie, una vida nacida de la oscuridad y del calor interno del propio planeta. No sabemos en cuál de estas dos cunas, o en alguna otra que aún no hemos imaginado, ocurrió el evento, pero sí sabemos que ocurrió. En algún momento hace unos 3.800 millones de años, contra todo pronóstico, una molécula aprendió a copiarse a sí misma. La química se convirtió en herencia. La materia inerte dio a luz a la primera célula, y una vez que esta primera y frágil chispa de vida se encendió, demostró ser increíblemente resistente. Toda la vida en la Tierra hoy, desde la bacteria más simple hasta la ballena más grande, desde el hongo más humilde hasta ti mismo, desciende de un único antepasado común, un organismo al que los científicos llaman LUCA, el último ancestro común universal. Estos primeros seres vivos eran increíblemente simples, probablemente no muy diferentes de las bacterias modernas que viven en entornos extremos. Eran anaerobios, lo que significa que el oxígeno para ellos era un veneno, y vivieron y evolucionaron en los océanos oscuros durante cientos de millones de años. Eran los únicos habitantes de un planeta por lo demás vacío. Pero uno de estos linajes de microbios estaba a punto de desarrollar una nueva y revolucionaria forma de obtener energía, un truco químico que no solo cambiaría su propio destino, sino que transformaría por completo la faz del planeta para siempre.
La primera chispa de vida se había encendido en las profundidades de un planeta acuático. Durante cientos de millones de años, estos primeros y simples organismos unicelulares, nuestros ancestros más lejanos, prosperaron en un mundo sin oxígeno. Eran seres anaerobios, que obtenían su energía de las reacciones químicas en las aguas ricas en minerales de los océanos primordiales. Para ellos, el oxígeno no solo era innecesario, era un veneno corrosivo y mortal. El planeta, aunque vivo a nivel microscópico, permanecía en un estado de equilibrio estancado, pero en algún momento, hace unos 3.000 millones de años, un linaje de estas bacterias, conocidas como cianobacterias, desarrolló una nueva y revolucionaria forma de obtener energía, un truco químico que no solo cambiaría su propio destino, sino la propia naturaleza del planeta. Inventaron la fotosíntesis. Estas cianobacterias aprendieron a aprovechar la fuente de energía más abundante del planeta, la luz del sol. Desarrollaron un pigmento, la clorofila, capaz de capturar la energía de los fotones solares y utilizarla para romper las moléculas de agua. Este proceso les proporcionaba una inmensa cantidad de energía para vivir y reproducirse, y como resultado de esta reacción, liberaban un producto de desecho, un gas residual que para ellas era inútil. Ese gas era el oxígeno, y con esta simple innovación metabólica, estas pequeñas y humildes bacterias, sin saberlo, declararon la guerra al mundo que las había creado. Durante los primeros cientos de millones de años, este oxígeno no se acumuló en la atmósfera. En su lugar fue absorbido por el inmenso océano global. Los mares de la Tierra primitiva eran de un color verdoso, no por la vida, sino porque estaban llenos de hierro disuelto, liberado por los volcanes submarinos. El oxígeno, al ser un elemento altamente reactivo, se combinó inmediatamente con este hierro, en un proceso químico que todos conocemos, la oxidación. El océano, literalmente, comenzó a oxidarse. A lo largo de un periodo de tiempo casi inconcebible, el oxígeno producido por las cianobacterias hizo que billones de toneladas de hierro disuelto se precipitaran fuera del agua, hundiéndose y depositándose en el lecho marino en forma de gruesas capas de óxido de hierro, o herrumbre. Este evento, conocido como la formación de las formaciones de hierro en bandas, fue la transformación geoquímica más grande de la historia de nuestro planeta. El color de los océanos cambió lentamente, del verde al azul, a medida que el hierro era eliminado, y las capas de óxido de hierro que se depositaron en el fondo de esos mares antiguos son, hoy, las principales fuentes de mineral de hierro que extraemos para construir nuestra propia civilización. Las vigas de nuestros edificios y el acero de nuestros coches son, en un sentido muy real, el óxido fosilizado del primer gran aliento del planeta. Finalmente, hace unos 2.400 millones de años, se alcanzó un punto de inflexión. La mayor parte del hierro de los océanos ya se había oxidado. El oxígeno que las cianobacterias seguían produciendo sin descanso ya no tenía nada con lo que reaccionar en el agua, y comenzó a escapar a la atmósfera en grandes cantidades. Y aquí es donde comenzó la primera y más grande crisis de contaminación y extinción masiva de la historia de la Tierra. Para la vida anaerobia que dominaba el planeta, este nuevo gas era un veneno apocalíptico. El oxígeno destruía sus células y saboteaba su metabolismo. La inmensa mayoría de las formas de vida de la Tierra primitiva fueron aniquiladas por el producto de desecho de las cianobacterias. Fue una catástrofe biológica a escala planetaria. El propio cielo también se transformó. El oxígeno reaccionó con el metano de la atmósfera, un potente gas de efecto invernadero, reduciendo drásticamente la capacidad del planeta para retener el calor. Esto probablemente sumió a la Tierra en una serie de glaciaciones globales, los periodos conocidos como la Tierra bola de nieve. Pero de las cenizas de este apocalipsis ecológico surgió un nuevo orden. La vida que sobrevivió fue la que aprendió a tolerar el oxígeno y, finalmente, a utilizarlo. La respiración aeróbica, el proceso que utilizan nuestras propias células, es inmensamente más eficiente que el metabolismo anaeróbico. La abundancia de oxígeno en la atmósfera fue el combustible que permitió el siguiente gran salto evolutivo, el surgimiento de la vida compleja y multicelular. Así, la invención de la fotosíntesis fue el evento que lo cambió todo. Un humilde microbio, en su búsqueda de energía, terraformó por completo un planeta, envenenó a sus competidores,
cambió la química de los océanos, alteró el color del cielo y creó el propio aire que respiramos hoy. Fue un filtro brutal para el viejo mundo, pero fue la puerta de entrada indispensable para el nuevo. Con una atmósfera rica en oxígeno y la formación de una capa de ozono para proteger la superficie de la radiación ultravioleta, el escenario estaba finalmente listo para que la vida saliera de las profundidades y comenzara a construir el mundo complejo y diverso que conocemos. La gran revolución había terminado. La guerra del oxígeno, librada por microbios invisibles a lo largo de eones, había concluido, y el planeta Tierra emergió de este cataclismo biológico como un mundo completamente nuevo. La atmósfera, antes una mezcla espesa y tóxica de metano y dióxido de carbono, se había limpiado. El inmenso océano global, antes un caldo verdoso y rico en hierro, se había oxidado, y sus aguas ahora eran de un azul claro y profundo. Y el propio cielo había cambiado de color. Por primera vez en la historia del planeta, la abundante atmósfera de nitrógeno y oxígeno comenzó a dispersar la luz del sol de una manera nueva, pintando el cielo diurno con el familiar y reconfortante tono azul que conocemos hoy. La Tierra, por fin, comenzaba a parecerse a un hogar, pero la transformación más importante y vital ocurrió en las capas más altas y tenues de esta nueva atmósfera. Allí, a decenas de kilómetros sobre la superficie, la intensa radiación ultravioleta del Sol chocaba con las moléculas de oxígeno, O2. Esta energía rompió las moléculas liberando átomos de oxígeno solitarios y altamente reactivos, que rápidamente se unieron a otras moléculas de O2 para formar una nueva y especial molécula, el ozono, O3. Lentamente, a lo largo de millones de años, estas moléculas de ozono se acumularon, formando una capa protectora que envolvía a todo el planeta. Nació la capa de ozono. Este fue, sin duda, el segundo evento más importante para la historia de la vida, después del origen de la propia vida. Durante los primeros 2000 millones de años, la vida había estado confinada a la seguridad de los océanos, cuyas aguas la protegían de la letal radiación ultravioleta del Sol. La superficie de los continentes, aunque sólida y rica en nutrientes, era una zona muerta, constantemente esterilizada por este bombardeo invisible. La formación de la capa de ozono actuó como un inmenso y planetario protector solar. Absorbió la mayor parte de esta radiación dañina, y por primera vez en la historia de la Tierra firme se convirtió en un lugar seguro para la vida. El escenario para la siguiente gran expansión de la biosfera estaba listo. El nuevo mundo, ahora protegido y lleno de energía, era un paraíso en ciernes. La respiración aeróbica, que utiliza el oxígeno, es 16 veces más eficiente que el metabolismo anaeróbico. La vida que sobrevivió a la catástrofe del oxígeno se encontró de repente con un superávit de energía casi ilimitado. Esta abundancia de energía fue el combustible que permitiría la siguiente gran innovación de la evolución: la multicelularidad a gran escala. Las células ya no necesitaban vivir como individuos solitarios. Ahora tenían la energía para cooperar, para especializarse y para unirse, formando tejidos, órganos y, finalmente, cuerpos complejos y activos. La Tierra había superado las grandes pruebas de su infancia. Había sobrevivido a su nacimiento violento, a la colisión que le dio una luna, al bombardeo de los cometas y a la revolución tóxica de su propia biosfera. Había pasado de ser un infierno de magma a un mundo de agua, y de un mundo de limo a un planeta azul y vivo con un cielo protector y una atmósfera rica en energía. El largo y lento reinado de los microbios, que había durado 3000 millones de años, había preparado el escenario a la perfección. Habían creado, sin saberlo, el mundo que haría posible su propia obsolescencia. Todas las condiciones previas estaban en su lugar, y ahora, en las tranquilas y oxigenadas aguas de este nuevo mundo, la vida estaba a punto de dar su paso más espectacular, un estallido de creatividad evolutiva tan rápido y tan profundo que cambiaría para siempre el rostro del planeta. El escenario estaba perfectamente preparado. Durante más de 2000 millones de años, la vida en la Tierra había sido un actor solitario y tímido, un elenco compuesto exclusivamente por microbios invisibles que, sin embargo, habían realizado la proeza de terraformar por completo su mundo. Habían creado una atmósfera respirable,
Habían pintado el cielo de azul y habían tejido un escudo de ozono para proteger la superficie. El planeta, ahora bañado en oxígeno y protegido de la radiación, esperaba, y esperó durante cientos de millones de años más. La vida seguía siendo simple, contenida en las aguas, pero entonces, hace unos 540 millones de años, en el inicio del período que llamamos el Cámbrico, algo increíble sucedió. La mecha evolutiva, que había estado ardiendo de forma increíblemente lenta durante 3.000 millones de años, finalmente alcanzó la dinamita. La vida, como si despertara de un larguísimo sueño, explotó. Este evento, conocido como la explosión cámbrica, no fue una explosión en el sentido de una detonación, sino en el de un estallido de creatividad evolutiva. En un lapso de tiempo geológicamente muy corto, de apenas 20 o 30 millones de años, un simple parpadeo en la historia del planeta, el registro fósil, antes escaso y microscópico, se llena de repente con una diversidad de vida animal compleja y asombrosa. Fue el Big Bang de la biología. En este breve período, aparecieron por primera vez casi todos los planes corporales fundamentales, o filos, que existen en el reino animal hoy en día. La evolución, que había estado avanzando a paso de tortuga, de repente pisó el acelerador. Se inventaron los esqueletos, tanto internos como externos. Aparecieron las conchas, las garras, las mandíbulas y, quizás la invención más importante de todas, los ojos complejos, que permitieron a los animales verse unos a otros por primera vez, transformando el mundo en un lugar de cazadores y presas. Los océanos del Cámbrico se convirtieron en el primer gran laboratorio de la evolución, un Edén poblado por criaturas tan extrañas y maravillosas que parecen sacadas de un sueño alienígena. Los habitantes más famosos de este nuevo mundo eran los trilobites, que se arrastraban por el fondo del mar en miles de formas diferentes, protegidos por sus exoesqueletos segmentados y observando el mundo a través de los primeros ojos compuestos. Pero no estaban solos. Sobre ellos nadaba el primer gran depredador del planeta, el Anomalocaris, una criatura de hasta 1 metro de largo con 2 grandes ojos pedunculados, un par de apéndices espinosos para atrapar a sus presas y una boca circular en forma de rodaja de piña. Junto a ellos vivían los experimentos más extraños de la evolución. Criaturas como la opavinia, con sus 5 ojos y una larga probóscide terminada en una pinza, o la ayucigenia, una criatura de pesadilla con espinas en la espalda y patas como zancos, tan extraña que durante décadas los paleontólogos no supieron si la estaban reconstruyendo al derecho o al revés. El mar del Cámbrico era un mundo de una biodiversidad salvaje y experimental, un tiempo en que la naturaleza estaba probando todas las arquitecturas posibles para la vida animal. Los científicos aún debaten sobre la causa de esta explosión repentina. Probablemente no hubo una sola razón, sino una tormenta perfecta de condiciones. Los niveles de oxígeno en la atmósfera y los océanos finalmente alcanzaron un umbral que podía sustentar el metabolismo de alta energía de los animales grandes y activos. La invención de los ojos y la aparición de los primeros depredadores probablemente desencadenaron una carrera armamentística evolutiva, en la que las presas tuvieron que desarrollar conchas y defensas, y los depredadores, a su vez, tuvieron que volverse más rápidos e inteligentes. Y a un nivel genético, es posible que el kit de herramientas de los genes que controlan el desarrollo del cuerpo, los genes Hox, alcanzara un nivel de complejidad que permitió que pequeños cambios produjeran nuevas y dramáticas formas corporales con gran rapidez. Cualquiera que fuera la causa, el resultado fue la creación del mundo que conocemos. Cada animal en la Tierra hoy, desde el insecto más pequeño hasta el ser humano, puede trazar su plan corporal fundamental hasta un ancestro que nadó en estos mares primordiales. La explosión cámbrica fue el momento en que se establecieron los planos de todo el reino animal. La larga y solitaria era de los microbios había terminado. La Tierra ya no era solo un planeta vivo, se había convertido en un planeta animal. El silencio de los océanos fue reemplazado por el movimiento, la caza y la compleja danza de la vida visible, una danza que a lo largo de los siguientes 500 millones de años finalmente saldría del agua para conquistar los continentes. El nacimiento de la Tierra, desde su forja en el fuego estelar hasta la explosión de la vida en sus mares, es una historia de transformaciones a una escala casi inconcebible.
Pero sería un error pensar que, con la llegada de los animales del Cámbrico, la historia de la creación de nuestro mundo había terminado. La Tierra no es un objeto estático, un museo de su propio pasado. Es un planeta vivo, y su historia no es una crónica de eventos terminados, sino una danza continua, un proceso de cambio incesante que sigue ocurriendo en este mismo instante. Los mismos procesos que dieron forma al mundo primitivo siguen esculpiendo el que habitamos hoy, en una coreografía de una lentitud y una potencia majestuosas. La primera de estas danzas es la de los continentes, la frágil corteza de la Tierra, que se solidificó por primera vez sobre un océano de magma, no es una cáscara única y sólida. Está rota en inmensas placas tectónicas que flotan y se deslizan sobre el manto semifundido que hay debajo. Impulsadas por las lentas pero imparables corrientes de convección del manto, estas placas están en un estado de movimiento perpetuo. Chocan, creando cordilleras como el Himalaya que se elevan hacia el cielo. Se separan, abriendo nuevas cuencas oceánicas como el Atlántico, y se deslizan una bajo la otra, en un proceso de subducción que recicla la corteza y alimenta los volcanes del anillo de fuego del Pacífico. Este movimiento, de apenas unos pocos centímetros al año, es el latido del corazón geológico del planeta. Es la fuerza que renueva constantemente la superficie de nuestro mundo, la que previene que la erosión la aplane por completo y la que regula el clima a escalas de tiempo de millones de años. La segunda danza es la del agua. El océano global que se formó a partir de la lluvia eterna no es una masa de agua estática, es el motor del ciclo hidrológico del planeta. Impulsado por la energía del Sol, el agua se evapora de su superficie, se condensa en nubes, viaja por la atmósfera y cae de nuevo en forma de lluvia o nieve, a menudo a miles de kilómetros de donde partió. Este ciclo es el sistema circulatorio del planeta. Es el que transporta el agua dulce a los continentes, permitiendo que la vida exista lejos de las costas. Es el que alimenta los ríos que tallan los cañones y que llevan los nutrientes de las montañas de vuelta al mar. Y las grandes corrientes oceánicas, impulsadas por las diferencias de temperatura y salinidad, actúan como el sistema de climatización global, distribuyendo el calor del ecuador hacia los polos y creando los climas que conocemos. Y la tercera, y quizás la más profunda de todas, es la danza de la propia vida, la evolución. La explosión cámbrica no fue el final de la creatividad, sino solo el principio. A lo largo de los siguientes 500 millones de años, la vida nacida en el mar se embarcaría en su conquista más audaz, la colonización de la tierra firme. Primero fueron las plantas que desarrollaron raíces para anclarse y tallos para desafiar la gravedad. Luego los insectos que utilizaron sus exoesqueletos para protegerse de la deshidratación. Y finalmente nuestros propios ancestros vertebrados, los peces que desarrollaron pulmones para respirar aire y aletas que se convirtieron en patas para dar los primeros y torpes pasos fuera del agua. Esta danza ha estado marcada por la innovación y la catástrofe. 5 veces, las extinciones masivas han estado a punto de borrarla por completo, pero cada vez, la vida ha vuelto a surgir, más diversa y resiliente que antes. Estas 3 danzas, la de la roca, la del agua y la de la vida, están íntimamente entrelazadas. La tectónica de placas crea montañas, lo que altera los patrones de lluvia, lo que a su vez impulsa la evolución de nuevas formas de vida para adaptarse a los nuevos climas. La vida, a su vez, altera el planeta, como lo hicieron las cianobacterias al crear nuestra atmósfera de oxígeno. La historia de la Tierra no es una línea recta, sino un bucle de retroalimentación complejo y hermoso. El mundo que habitamos hoy no es un estado final, sino una simple instantánea, un momento fugaz en la larga y continua historia de un planeta que nunca, ni por un segundo, ha dejado de cambiar. Nuestro viaje a través del tiempo profundo llega a su fin. Hemos recorrido la historia más épica de todas, la biografía de nuestro propio planeta. Comenzamos en la forja de una estrella lejana, recogimos sus cenizas y las vimos unirse en un violento ballet de acreción para formar una bola de fuego. Fuimos testigos de la colisión titánica que le dio una luna y de la lluvia eterna que le dio un océano. Vimos la primera y frágil chispa de vida despertar en sus aguas
y observamos cómo esa misma vida, en un acto de terraformación de una escala inimaginable, pintó el cielo de azul y creó el aire que respiramos. Hemos visto la danza incesante de los continentes y la explosión de la complejidad que ha llenado cada rincón de este mundo. Y ahora regresamos de este inmenso viaje, desde el pasado de 4.500 millones de años, hasta este mismo instante, a la calma y el silencio de tu habitación. Y es aquí, en esta quietud, donde el verdadero significado de esta historia se revela. Porque la historia del nacimiento de la Tierra no es un relato lejano y abstracto. Es la historia del suelo que se encuentra bajo tus pies, del aire que entra suavemente en tus pulmones y del agua que compone tu cuerpo. Cada átomo que te forma, que no es hidrógeno, es una reliquia, una ceniza de una estrella gigante que explotó en una supernova hace eones. La tranquila estabilidad de tu noche, con sus estaciones predecibles, es un regalo directo de la violenta colisión que formó nuestra luna y ancló el eje de nuestro planeta. El oxígeno que respiras en este momento es el legado de las humildes cianobacterias que, hace 2.000 millones de años, envenenaron su propio mundo para crear el nuestro. La Tierra no es un escenario pasivo, es un planeta vivo, no solo en un sentido biológico, sino también geológico. Mientras descansas, los continentes bajo ti se mueven a la velocidad a la que crecen tus uñas, en una danza silenciosa que remodela el mundo. El núcleo de hierro del planeta gira, generando el escudo magnético invisible que te protege de la radiación cósmica. El océano, a miles de kilómetros de distancia, exhala vapor de agua que formará las nubes que traerán la lluvia de mañana. El planeta respira, se mueve y evoluciona, y tú eres una parte intrínseca de esa danza. Así que, mientras te preparas para dormir, siente el peso de esta historia bajo ti. No estás simplemente acostado en una cama, en una casa. Estás descansando sobre la superficie de un mundo de una historia y una complejidad inmensas. Estás flotando a bordo de una arca de roca y agua que te transporta a través del vacío a más de 100.000 kilómetros por hora en su viaje anual alrededor del Sol. Estás seguro, protegido por un sistema que ha tardado casi la mitad de la edad del universo en perfeccionarse. El acto de cerrar los ojos y entregarse al sueño es un acto de confianza en esta inmensa y antigua herencia. Es la confianza en que la danza de la Tierra continuará, que la gravedad te mantendrá seguro, que la atmósfera te proporcionará aliento y que, tras la oscuridad, la luz de nuestra estrella, fiel y constante, volverá a iluminar el cielo. La historia del nacimiento de la Tierra es la historia de cómo se construyó este refugio, y ahora puedes descansar en él. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.